Creí que el destino era un algoritmo que podía hackear, solo para descubrir que la realidad tiene un sistema de defensa mucho más cruel que el olvido. El estallido del cronómetro. El último sonido que escuché en mi primera vida no fue el llanto de mi esposa ni el pitido de una máquina de hospital. Fue el crujido del hielo bajo los neumáticos y el estruendo del metal plegándose como papel. Tenía 40 años, un puesto de socio en una firma de capital riesgo y una desconexión emocional tan profunda que, mientras mi coche daba vueltas en el aire hacia el fondo del barranco, solo lamenté no haber cerrado el trato con los coreanos esa mañana. Morí solo, rodeado de lujo y un vacío absoluto. Entonces, el impacto no trajo la oscuridad, sino luz. Una luz blanca, cegadora, que olía a césped recién cortado y a desodorante barato. Mateo. ¿Vas a bajar a desayunar o piensas llegar tarde a tu último examen? La voz de mi madre me atravesó como un rayo. Abrí los ojos. No estaba en un amasijo de hierro en los Alpes, sino en mi habitación de los 18 años. Mis manos eran jóvenes, mis articulaciones no crujían y el póster de Led Zeppelin seguía pegado en la pared con cinta amarillenta. Tenía todos mis recuerdos. Sabía que empresas explotarían en bolsa, que desastres naturales ocurrirían y, lo más importante, sabía que en mi vida original, mi padre moriría de un infarto al año siguiente por el estrés de las deudas. Me levanté con el corazón martilleando. No era un sueño, la textura de la sábana era demasiado real. Dios, o el universo, me habían dado el mando a distancia. Podía ser él. Arquitecto de una existencia perfecta. Evitaría la ruina de mi padre, no me casaría con Elena. Aquella mujer que terminó odiándome tanto como yo a ella, y construiría un imperio antes de los 30. Esta vez no perderé, susurré frente al espejo. Pero mientras bajaba las escaleras, sentí una extraña vibración en el aire, como si el tejido de la realidad se estuviera tensando ante mi presencia intrusa. No sabía que el tiempo no es un río que fluye, sino un organismo vivo que se defiende cuando intentas cambiar su ADN. La optimización del destino. Mi primer movimiento fue estratégico. En mi vida anterior, mi padre pidió un préstamo leonino. Para salvar su taller mecánico, ese estrés lo mató. Así que, con mis ahorros de adolescente y una apuesta deportiva imposible en un partido de fútbol cuyo resultado recordaba con precisión quirúrgica, multipliqué mi dinero por 50 en una semana. Papá, toma esto. Cancela la deuda con el banco, le dije, entregándole el sobre. Él me miró con una mezcla de sospecha y alivio. La deuda desapareció. El primer gran error de mi historia original había sido borrado. Mi padre no murió de un infarto ese año, en su lugar, se compró un coche nuevo y empezó a pasar más tiempo en el bar, celebrando su buena suerte. Luego vino Elena. En la universidad, en mi primera vida, la conocí en la biblioteca. Fue un matrimonio de conveniencia emocional que terminó en cenizas. Esta vez, la vi de lejos. Sentada en la misma mesa. Era hermosa, pero sabía que nuestra unión era el inicio de mi frialdad. Decidí no acercarme. Crucé el pasillo y hablé con Clara, una chica que en mi vida anterior apenas era un nombre en una lista de contactos. Clara era dulce, estable y me adoraba. Todo estaba siendo mejor. Utilicé mi conocimiento previo para invertir en las primeras acciones de Amazon y Apple con el dinero que me sobraba de las apuestas. Para cuando cumplí 23 años, era millonario. No el millonario estresado que fui a los 40, sino uno joven, atlético y con el futuro en la palma de la mano. Sin embargo, el equilibrio empezó a tambalearse. Recibí una llamada de mi madre. Mi padre, que en la vida original era un hombre trabajador aunque agobiado, se había vuelto un alcohólico funcional al no tener la presión de las deudas que lo mantenían enfocado. Había chocado su coche nuevo contra una parada de autobús. No murió él, pero una mujer joven quedó paralítica. Sentí un escalofrío. En mi vida original, esa mujer se casaba y tenía 3 hijos. Aquí, su futuro se había truncado porque yo había salvado a mi padre de la ruina. El éxito de mi padre era su perdición y su supervivencia era la tragedia de otra persona. La arquitectura del éxito sucio. A los 27 años, mi fortuna era colosal. Había evitado la crisis financiera de 2008. Retirando mis fondos a tiempo y apostando contra el mercado.
Era el prodigio de Wall Street. Pero mi desconexión emocional, la misma que me mató en los Alpes, estaba regresando. Aunque por razones distintas. Ahora no era apatía, era miedo. Cada vez que lograba un hito, esperaba el golpe en el otro extremo de la balanza. Me casé con Clara. Tuvimos una boda de ensueño en la Toscana. Todo lo que con Elena fue lucha, con Clara era seda. Pero una noche, mientras mirábamos las estrellas, ella me confesó algo que me heló la sangre. A veces siento que no me ves a mí, Mateo. Sientes que estás siguiendo un manual. Y ¿sabes qué es lo más raro? Mi hermana mayor, Lucía, ella iba a ser médica. Pero el año que nos conocimos, el hospital donde iba a hacer su residencia cerró por una quiebra inesperada de la aseguradora. Ahora está sumida en una depresión profunda. Yo conocía a esa aseguradora. Había apostado contra ella meses antes, provocando un efecto dominó que aceleró su caída para aumentar mis ganancias en un 20%. Había destruido la carrera de mi cuñada para comprarme un yate que ni siquiera usaba. Empecé a notar una regla no escrita: el destino tiene una masa constante. Si yo quitaba peso de un lado de la balanza, mi dolor, mis errores, ese peso se desplazaba inevitablemente hacia alguien en mi órbita. No estaba eliminando el sufrimiento, solo estaba eligiendo quién lo cargaba. Mi vida perfecta era un collage de tragedias ajenas. Me volví paranoico. Empecé a usar mi dinero para arreglar las vidas que yo mismo estropeaba, pero era como intentar tapar los agujeros de una presa con los dedos. Por cada persona que salvaba, dos más caían. Mi éxito no era el resultado de mi genialidad, sino del canibalismo temporal. Estaba devorando el futuro de los demás para alimentar mi presente. Mi desconexión regresó, dejé de tocar a Clara, dejé de hablar con mi padre. Me convertí en un fantasma dentro de un palacio de cristal, observando cómo el mundo sangraba a través de mis decisiones perfectas. El descubrimiento del precio. La revelación definitiva ocurrió cuando nació mi hijo, Leo. En mi vida original, nunca tuve hijos, Elena y yo éramos demasiado infelices. Al sostener a Leo, sentí una chispa de amor puro, algo que no estaba en el manual. Pero Leo nació con una malformación cardíaca severa. Los médicos estaban desconcertados. Yo busqué a los mejores especialistas del mundo, los mismos que recordaba por sus avances médicos en el futuro. Pero ocurrió algo inquietante. El cirujano que debía salvar a Leo, un hombre que en mi vida original era una eminencia, no existía como médico. Lo encontré trabajando como cajero en un supermercado en Ohio. ¿Por qué? Porque yo había comprado la patente de un software de logística que el padre de este médico necesitaba para financiar la educación de su hijo. Al optimizar mis beneficios y ganar esa patente antes que nadie, había borrado la carrera del hombre que ahora debía salvar a mi hijo. Fui a verlo. Le ofrecí millones para que volviera a estudiar, para que operara a mi hijo. Él me miró con una confusión absoluta. Señor, soy un cajero. No sé nada de medicina. No tengo ese don. Ahí comprendí la magnitud de mi crimen. No solo había cambiado hechos, había alterado almas. El talento, la vocación y el destino de las personas estaban entrelazados de formas invisibles. Mi mejor vida había descarrilado la vocación de miles. Mi hijo estaba muriendo. Porque yo había sido demasiado eficiente. La regla era clara: no puedes ser el héroe de una historia si ya conoces el final. Al actuar con ventaja, dejas de ser un participante y te conviertes en un parásito. Mi vida original, con sus deudas, su padre muerto de un infarto y su matrimonio fallido con Elena, era la configuración necesaria para que el resto del mundo funcionara como debía. Mi dolor era el precio de la normalidad ajena. El clímax de la simetría. Leo empeoraba. Clara estaba destrozada, culpándome por mi frialdad, sin saber que yo estaba librando una guerra contra el tiempo mismo. Tenía una última opción. Recordaba un evento de mi vida original, un incendio forestal que destruyó una zona residencial en California. En aquel entonces, yo no hice nada, no conocía a nadie allí. Pero en esta línea temporal, mi empresa de tecnología había desarrollado un sistema de drones de vigilancia que podía detectar el incendio antes de que comenzara. Si activaba él
Sistema, salvaría a cientos de familias, pero el costo de energía y el cambio en la red logística provocarían una fluctuación en los mercados que me arruinaría. Perdería mi fortuna, mi estatus y, posiblemente, mi libertad por manipulación de mercados. Pero había algo más. En el caos de mi vida original, el incendio fue lo que motivó a un joven bombero a estudiar medicina tras ver a sus compañeros quemados. Ese bombero era él. Cirujano que Leo necesitaba. Tenía que elegir. 1. Mantener mi éxito, dejar que el incendio no ocurriera o prevenirlo con mis drones, y un día, mientras miraba el patio de la prisión, comprendí que el caos no era un error que corregir. Las deudas de mi padre, mi matrimonio infeliz con Elena, el barranco en los Alpes. Todo eso era la música de la vida. Al intentar quitar las notas bajas, había arruinado la sinfonía. No controlaba nada. Mi segunda oportunidad no era para hacerlo mejor, sino para entender. Que mejor es una palabra peligrosa cuando se usa para medir una vida. La perfección es una forma de muerte. Solo en la imperfección y en el riesgo del error existe la verdadera humanidad. La medida de una vida. Han pasado 10 años. He salido de prisión bajo libertad condicional. Vivo en un pequeño apartamento y trabajo como contable para una organización benéfica. Gano en un año lo que antes ganaba en un segundo, y duermo mejor que nunca. Ayer vi a Leo de lejos. Tiene 19 años. No sabe quién soy. Clara decidió que era mejor que no supiera que su padre era un criminal financiero. Lo vi caminar por la universidad. Sano, fuerte, riendo con una chica que se parecía un poco a Elena. Me detuve un momento, sintiendo la tentación de acercarme, de decirle, yo sacrifiqué un imperio por ti. Yo morí 2 veces para que tú pudieras respirar. Pero me quedé callado. Esa sería otra forma de control, otro intento de ser el héroe de una historia que no me pertenece. Mi primera vida fue un error emocional. Mi segunda vida fue un error de ambición. Esta tercera vida, esta vida pequeña y silenciosa, es la única que se siente real. He aprendido que no reencarné para salvar a nadie, sino para ser salvado de mi propia necesidad de ganar. El destino no es un algoritmo. Es un tejido hecho de hilos rotos, nudos mal hechos y colores que no siempre combinan. Y por primera vez, no quiero cambiar ni un solo hilo. El éxito no es evitar el barranco, sino tener a alguien que recuerde tu nombre cuando caigas en él. Y aunque nadie recuerde el mío, el mundo sigue girando, y eso es suficiente. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder de ser perfecto al precio de la felicidad de todos los demás? ¿Serías capaz de elegir el fracaso para salvar el alma del mundo?